estás, hermano? Es un gusto que estés conectado. Allá donde tú te encuentres, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Créelo, hermano. Acompáñame a leer el siguiente texto. Salmos 107:1. Dice: Alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos permites el día de hoy estar reunidos, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que todo el tiempo está haciendo cosas buenas para nuestras vidas, Padre. Que la palabra que hoy preparaste para nosotros, Señor, sea una palabra llena de bendición, que cumpla su objetivo en nuestras vidas. Permítenos entenderla y comprenderla y ser sabios, Padre, para poder aplicarla en nuestras vidas. También permítenos compartírsela a otras personas y poder llevar un poco de tu palabra de esperanza a ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar, hermano, con una frase que es de una película cristiana que a mí me gusta mucho. A lo mejor tú la has visto, es Dios no está muerto. Y la frase a la que me refiero es una frase que decían mucho los pastores que salen en esta iglesia. Y es: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Vamos a repetirlo otra vez. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy que estamos a algunos días de terminar ya el año, un año que ha sido muy diferente al que esperábamos o a otros años que hemos vivido. Este año el Señor ha probado al ser humano de una forma muy grande. No sabemos por qué razón, solo Dios sabe, pues debemos saber que lo que dice la Escritura, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y solo Él sabe el propósito del por qué permite estas cosas. Vamos a hacer un pequeño recuento rápido de lo que fue este año, cómo lo hemos vivido y las dificultades que hemos vivido en este año. Este año, lamentablemente, vivimos una pandemia, esta enfermedad que aún sigue vigente en estos días, que no sabemos cuándo termine, pero sabemos que Dios tiene el control. Pero esta enfermedad, lamentablemente, se ha llevado a muchas personas, a muchos seres queridos, a muchos amigos, a muchos compañeros. Y no sabemos por qué razón, solo Dios sabe. Pero yo personalmente creo que cuando el Señor llama a estas personas, es porque esas personas ya cumplieron con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Es tiempo que vayan a descansar por un momento antes del juicio, y aquellas personas que creyeron en su palabra, que confiaron en Él, algún día podrán estar en su presencia, en el reino de Dios. Pero para las personas que se quedaron, para aquellos que vivían cerca, que conocían a estas personas, han sido momentos difíciles, momentos tristes, momentos de sufrimiento, de dolor. Pues es difícil despedir a una persona con la cual has convivido bastante tiempo. Y luego, aparte le sumamos que no se pudieron despedir como anteriormente se hacía, reunidos para expresarles a los familiares una palabra de consolación, de ayuda, de ánimo, de esperanza. Hoy no se pudo hacer así, tuvieron que hacerlo en muchos casos solos o con medio de una llamada o un mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. No sabemos, le digo, el por qué Dios permite estas cosas, pero hay un propósito y un plan de Dios en cada una de ellas. Otra situación que trajo este año fue el problema de la enfermedad en sí. Hubo o hay demasiados contagios en todo el mundo. Millones y millones de personas en todo el mundo se han contagiado de esta enfermedad. Esta enfermedad ha provocado un desorden en muchas partes del aspecto del ser humano y ha provocado diferentes situaciones. Una de las principales fue el problema de la economía. La economía vino hacia abajo. Muchas personas perdieron empleos, muchas personas les descontaron la mitad de sus ingresos. Negocios que eran de una vida tuvieron que cerrar. Yo conozco muchas empresas que tuvieron que cerrar, empresas que eran grandes, que tuvieron que hacer recortes en su totalidad hasta cerrarlas porque no pudieron continuar solventando los gastos, el poder conservar a las empresas o el poder conservar también al ser humano.
al personal. Y esto, como te digo, tuvo consecuencia en nuestros bolsillos, en las personas. Empezó a haber escasez, empezó a haber situaciones de dudas, de incertidumbre en las personas, al no saber qué nos esperaba o qué iba a ser de nosotros al no estar la fuente de ingresos. Situación difícil. Otra situación que trajo este año fue el encierro. Durante 4 meses fue un encierro extremo, un encierro que teníamos que estar casi todo el tiempo en nuestras casas. Y esto también trajo un problema social. Pues a pesar de que era nuestro entorno familiar, nuestros seres queridos, hubo problemas. Pues hay espacios que son muy pequeños, no todas las casas son grandes. Y esto trajo problemas de personalidad, de falta de conocimiento entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo entre nosotros. Y lo reducido de los espacios provocó diferencias. Y si a eso le sumamos que en muchos casos no conocen de Dios, pues el problema se agravó mucho más. Estas situaciones también difíciles trajo este año. Otra situación también fue que este año también hubo mucha violencia en el mundo. El mal ha crecido demasiado. Si a ti te gusta ver las noticias, cada día hay noticias de cosas feas que pasan en el mundo, de mucha violencia, y un día ves una noticia que dices, ¡ay, cómo es posible eso! Y al otro día ves una noticia más difícil todavía. Viene a mi mente una noticia que es la última que yo recuerdo, de unos niños que llevaban en unas cajas, en un andamio, y se les cayeron una caja y se dieron cuenta que allí iban 2 niños destazados. Imagínate la maldad del ser humano en la que estamos viviendo. Y dice la Escritura que vendrán cosas peores. También vimos desastres naturales. En América hemos visto inundaciones que se han llevado poblaciones, que han dejado comunidades completas bajo el agua, donde han perdido todo. Del otro lado del mundo, no sé si recuerdas que hubo una explosión que se llevó más de media ciudad. Todas estas situaciones, todos estos problemas que ha vivido este año el mundo han provocado muchas inquietudes, muchas angustias, muchas faltas de preocupación, miedo, temor, desconfianza. Mucha gente ha perdido la fe. Pero Dios es bueno a pesar de todas estas cosas que tan mal se ven de lo que acabamos de hablar, hermano. Y te digo que Dios es bueno porque cuando estas situaciones pasan, su palabra nos dice lo siguiente. Si me acompañas a leer Filipenses 4:6, Nueva Versión Internacional, dice la palabra: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice al principio que no nos inquietemos por nada. Todo lo que acabamos de ver que nos inquieta, dice el Señor que no nos inquietemos por esas cosas, porque Él tiene el control. Pero también dice que en oración y ruego las presentemos al Padre. Y dándole gracias, me llamó la atención al final lo que dice gracias. Porque como te decía, ¿cómo puedo dar gracias cuando perdí un ser querido o una persona que estimaba mucho? Pero también es motivo de darle gracias en esa situación. Te lo voy a explicar por qué. Porque Dios nos permitió pasar tiempo con esas personas. Nos permitió conocerlos, nos permitió compartir vivencias, compartir alegrías, tristezas. Tal vez esas personas pudieron compartirnos por primera vez la palabra del Señor. Tal vez alguno nos trajo a los pies de Cristo. Dios lo utilizó para eso. Y Dios hizo la obra en nosotros. Pero fue a través de esas personas que nos compartieron. Y todas esas vivencias viven en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ese es un motivo muy grande de decirle al Señor, gracias por la vida de esas personas. Gracias por esa oportunidad de haberlas conocido.
siempre vivirán en nuestro corazón. También este año muchos de nosotros hemos orado. Si estás tú en el grupo de la iglesia, en ese grupo nos han pedido muchas oraciones por situaciones que están pasando en la iglesia. Muchas de esas es la enfermedad esta de la que estamos viviendo, del COVID. Y yo creo que Dios ha escuchado muchas de esas oraciones. Porque también, a pesar de que hay muchos contagios, Dios también ha tenido el cuidado de las personas. Y muchos se han recuperado. Y seguiremos orando para que esto siga pasando, que Dios siga haciendo esos milagros en nuestra vida. Pero ese es otro motivo también muy grande de recordar que tenemos que darle gracias a Dios. Porque Dios es bueno. También en la economía, hermano, dices, hay escasez, pero Dios también es bueno. Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido escasez, no ha habido a lo mejor la abundancia que nosotros esperábamos, pero si tú y yo el día de hoy estamos aquí y estamos compartiendo y tú viendo esta prédica, el Señor ha sido bueno y ha tenido misericordia en nuestras vidas. Porque de una o de otra forma el pan no ha faltado en nuestros hogares, en nuestras casas. Dios ha tenido ese cuidado de darnos. Siempre ha extendido su mano a través de alguna persona y siempre a lo mejor hemos tenido ese alimento que Dios nos da. Y no nada más el alimento físico, sino también todo este año Dios nos ha permitido disfrutar de ese alimento espiritual que es su palabra. A través de los medios, a través de en forma presencial, pero nunca ha faltado ese alimento espiritual en nuestras vidas. Y es otro motivo muy grande de vivir agradecido y darle gracias al Señor por esto. Tal vez en el aspecto del empleo, perdiste tu empleo, se complicó la situación, pero a lo mejor Dios te mostró otro camino en el cual desconocías, otra forma de llevar bendición a tu casa. En muchas situaciones, y yo soy una parte de ese testimonio, a mí me tuvieron que recortar todo el año la mitad de mi salario, pero Dios me mostró otro camino más y me dio otro trabajo aparte del otro, y ahora tengo dos y los complemento, y de esa forma Dios ha sostenido la bendición en mi hogar y en mi familia. Así como yo, muchas personas también encontraron nuevas formas que no conocían de llevar bendición a sus hogares. Y ese es otro motivo de darle gracias a Dios por toda esa misericordia que ha tenido en nuestras vidas. Que no se nos olvide ser agradecidos con Dios. Que no vayamos a pasar como esas personas que a lo mejor se les olvida darle gracias. Y ahorita que comento eso, quisiera contarte una parte que está, una historia que está en el libro de Lucas, del 17, del 11 al 19. No lo vamos a ver, nada más te lo voy a narrar. Estos versículos hablan de cuando Jesús iba camino a Jerusalén y a su encuentro salieron 10 leprosos. Dice que en el camino se lo encontraron y guardaron a una distancia del Señor y le empezaron a clamar. Hoy nos piden que guardemos distancia también para no contagiarnos. Pues estas personas guardaron su distancia del Señor Jesús, pero a lo lejos clamaban al Señor por un milagro, por misericordia en sus vidas. Y Jesús escuchó esos clamores de estas personas. Y dice que les dijo que se fueran por el camino y fueran con los sacerdotes. Y en el camino fueron sanados. El Señor tuvo misericordia de sus vidas. Yo me imagino que estas personas, al verse sanadas, se les olvidó por cómo fueron sanados. Se vieron limpios, se vieron sanos y han de haber corrido a buscar a sus familiares, a contarles lo que les había sucedido, pero se les olvidó darle gracias al Señor. Pero dice la Escritura que solo uno regresó y buscó a Jesús. Y le fue y le dio gracias. Incluso el Señor Jesús dice, no sané a 10, ¿dónde están los otros 9? Que no se nos olvide, que no seamos como esos 9 que se nos olvida agradecer al Señor por los milagros que hace en nuestra vida. Yo conozco a personas también, hermano, que han pasado por desiertos en su vida,
por situaciones muy complicadas y el Señor les ha brindado su mano. El Señor ha hecho milagros en cada uno de ellos. Y esas personas, hermano, como que viven mayormente agradecidas con el Señor. Como que su entrega o el amor hacia Él o el agradecimiento a Él es tan grande que es muy diferente o muy distintivo de otras personas que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no había en sus propias fuerzas el cómo salir de esa situación. Solo Dios tenía el poder de sacarlos de esa situación y obró a favor de ellos. Y vino un agradecimiento tan grande en sus vidas. También Dios ha tenido muchos favores con nosotros. Nosotros deberíamos de vivir cada día completamente agradecido al Señor. Cada momento que vivimos, el Señor nos da una bendición en nuestras vidas. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque desde el mismo instante que amanece y abrimos los ojos, Dios está obrando en nuestro favor. Dios nos está dando su misericordia en nuestras vidas, porque podemos abrir, despertar, respirar, movernos. Puedes voltear y ver a tu familia, a tus hijos. Y todo eso es un motivo de darle gracias al Señor, de bendecirlo, porque muchas veces por naturaleza se nos olvida. Pensamos que esto es parte normal de la vida y se nos olvida darle gracias al Señor, porque eso también es bendición del Señor. Hay gente que ya no vuelve a abrir los ojos. Y quisiera contarte una anécdota de mi familia, de mi abuela principalmente. Mi abuela, cuando ya era grande, ella tenía miedo de ir a un hospital. Miedo de que en algún momento la internaran y no pudiera ver más a sus hijos. Y dice que les platicaba a sus hijas esta situación. Y que ella le pedía al Señor que cuando se la llevara pero sin dolor. Que no pasara por esa situación de un hospital. Y Dios la escuchó. Un día se quedó dormida en la tarde y ya no despertó. Dios tuvo misericordia y escuchó su clamor de ella. Triste para los que nos quedamos verla partir, pero Dios obró en favor de ella, cumplió ese deseo. Y nosotros que podemos ver, que podemos despertar, podemos movernos, caminar, Dios nos da esa oportunidad diariamente de ser buenas personas, de cumplir su palabra, de leer, de buscarle. Y son motivos de darle la gloria y la honra y la misericordia a Dios, porque Él es bueno, Él es grande. Es motivo de vivir agradecido con Dios en todo momento. En nuestros corazones siempre debe de existir lo siguiente, lo debemos de tener presente. Y quisiera que me acompañaras al libro de Colosenses 3, del 15 al 17 de la Nueva Versión Internacional, y quisiera que lo leyéramos allá en tu hogar. Y dice la palabra: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si analizamos cada versículo, en cada uno de esos versículos aparece una palabra de agradecimiento. La primera dice que viva en nosotros la paz de Cristo. Y Él es el único que nos puede dar esa palabra, esa paz. Y está en sus escrituras. Si tú te pones a leer, vendrás y conocerás cómo puedes lograr paz en tu corazón a través de obedecer sus escrituras, a través de obedecer sus ordenanzas, y tendrás paz en tu corazón todo el tiempo. Pero también dice que esto lo hagamos agradecidos con Él, porque Él es el que nos permite hacer estas cosas. Después también dice que la palabra de Cristo, la riqueza de su palabra, esté también en nuestras vidas, que nos instruyamos unos a otros, que compartamos su palabra, porque en su palabra hay sabiduría, hay amor, hay misericordia, hermano, y es necesario conocer sus escrituras.
Dios nos da esa oportunidad de poder ser privilegiados de leer las Escrituras. Mucha gente en tiempos pasados no tuvo esa fortuna de poder el día de hoy tener a la mano o al alcance de nosotros la palabra de Dios. Y es otro motivo de darle gracias a Dios. Al final dice que todo lo que hagamos de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y es que Él es el único que nos puede guiar al Padre. Su palabra de verdad es la que nos lleva por el camino a Dios. Y es necesario agradecer a Jesús por ese sacrificio que hizo por ti y por mí, por amor en la cruz. Por ese amor tan grande que nos mostró al darnos vida, aunque no la mereciéramos. Y es otro motivo de vivir agradecido con Dios en todo momento. Este año, hermano, está por terminar. No sabemos qué viene, cómo va a estar, qué situación se va a presentar, si esta enfermedad va a continuar en el mundo. Por ahí se vislumbra que a lo mejor ya hay una cura, pero Dios tiene el control de esa situación. Nosotros debemos de vivir confiados y con fe en Él, de que Él tiene el control y Él obrará a favor de nosotros. Él nos dará lo que nosotros necesitemos, pero nosotros tenemos de rendir nuestras vidas, de rendir nuestras familias, lo que tengamos, rendírselo primeramente a sus pies. Y Él hará su voluntad de acuerdo al plan que tenga para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de vivir agradecidos con Él por todas las oportunidades que nos da cada mañana. Antes de despedirme, hermano, quisiera que me acompañaras a leer este último versículo. Está en el libro de Josué, en el primer libro, del 8 al 9, también de la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: recita siempre el libro de la ley y medita en el día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. No sabemos, como te decía, qué nos espera en el año que viene. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos, hermano, es que Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos durante todo el tiempo que estemos en este mundo. Nosotros debemos de seguir confiando, dice, sé fuerte y valiente, y nosotros debemos de esforzarnos en todo momento y confiando en que Él cumplirá su palabra en cada uno de nosotros. Pero siempre debemos de tener en mente día y noche las escrituras que el Señor nos dejó. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esa palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, en todo momento, en todo tiempo tú has sido bueno en nuestras vidas. Permítenos seguir caminando por tu camino de verdad, Padre. Danos, Padre, lo que nosotros necesitemos, Padre, las bendiciones que tú tengas planeadas para nuestra vida. Tráelas a nosotros, Padre, en todo momento. Ten cuidado de cada uno de nosotros. Te pedimos también por las necesidades que hay en la iglesia. Haz un milagro en su vida, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Líbranos de esta enfermedad que está en el mundo, Padre, como hasta el día de hoy. Nosotros te amamos, Padre, y declaramos que tu palabra transforma nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Recibe un gran abrazo a donde tú te encuentres. Dios te bendiga. Síguenos sintonizando. Amén.